Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 22 de octubre. Escucharemos el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 59. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, primero que nada, pues hoy celebramos a San Juan Pablo II, Papa, un queridísimo Papa pues de nuestro tiempo, con quien seguramente muchos estamos familiarizados por todo el ministerio tan largo que el Señor le concedió, el ministerio petrino, y que tuvimos la bendición de verlo tantísimas veces predicar, caminar, dirigir algún mensaje a la iglesia, al mundo. Un hombre santo, un hombre sabio, profundamente sabio, un hombre profundamente mariano y eucarístico. Le agradecemos a Dios por el don tan grande de San Juan Pablo II. También hoy nuestro Señor, dirigiéndose a la multitud, hace un reproche, porque si bien, y esto lo aplicamos a nosotros, si bien muchas veces sabemos interpretar los signos de el clima, ¿no? De cómo está, si va a llover, si va a salir el sol, si va a hacer calor, si va a hacer frío. No sabemos interpretar los signos del tiempo presente. O hacemos falsamente el argumento de que no sabemos qué hacer, ¿no? Ante las cosas que están pasando, cuando, para empezar, sí sabemos que deberíamos investigar, pero muchas veces eso pues nos da flojera, o somos indiferentes, o somos dejados ante esta labor que es importante: conocer la verdad, discernir qué es lo que está pasando en el mundo en el que vivimos, en el Veracruz donde nos movemos, en el México donde vivimos, que es nuestra nación, y en el mundo en el cual todos estamos inmersos. Jesús se queja: hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué no interpretan los signos del tiempo presente? Hace un tiempecito precisamente compré una libretita para
con ese título. Le puse ahí, le escribí esta parte del texto de San Lucas. ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que conviene hacer ahora? ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Y esa libretita es una libreta de discernimiento en la que he puesto algunos artículos que me han interesado en YouTube, como uno que habla del cambio que se viene y cómo prepararnos ese cambio. Cuando habló el cardenal Gerhard Müller acerca de algunas controversias dentro de la iglesia, ¿no? Sobre la ideología de género, investigar un poco qué es lo que dice Agustín Laje, que es un gran politólogo que sale en YouTube con muchísimos seguidores, y muy interesante. Pude tener una noción general de lo que es la ideología de género y cómo fue el proceso en el que se fue dando y a través de dónde nos llega, ¿no? Y así otros temas más, pues que vienen, que he estado ahí que he estado apuntando. Sobre la educación en la doctrina social de la Iglesia, también qué es la educación y qué dice la Iglesia acerca de la educación, porque pues también estamos enfrentando una crisis en la educación en México, y qué es lo que dice la Iglesia de eso, ¿no? Vemos un montón de dificultades a la hora de tomar clases de los niños, ¿no? Para empezar, porque es virtual, después porque hay que pagar el internet, después porque los niños no pueden sostener la atención por tanto tiempo ahí, y otra porque necesitan socializar, ¿no? Entonces aquí la Iglesia, en la doctrina social, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos habla de qué es la educación, ¿no? Y también acerca del tema, ¿no? De que tan controversial que surgió dentro de la Iglesia en torno a la cuestión esta de la comunión en la mano y estas cosas, ¿no? A raíz del COVID sobre todo. Y también sobre el uso de las vacunas, su moralidad y también su efectividad. O sea, han surgido un montón de cosas en el mundo que si no investigamos, si no discernimos, si no buscamos, pues vamos a quedarnos sin un criterio. Y sobre todo tenemos que buscar cuál es el criterio de la fe. Claro que pues, no somos perfectos y todos somos susceptibles de equivocarnos, pero al menos tenemos que investigar sinceramente y tratar de ser lo más objetivo posibles y poner como fundamento qué es lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras, a través de la tradición apostólica y del magisterio sobre distintas cosas que están pasando. Ya les dije, por ejemplo, lo de las vacunas, el uso de las vacunas, sobre la comunión en la mano, ¿no? Sobre la educación en México, sobre toda esta situación del posmodernismo que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un cambio de época. Ya el cristianismo, la época cristiana, la era cristiana ya quedó atrás. Ya no, el cristianismo no es el que impera, y eso tenemos que tenerlo
claro, ¿no? Y tenemos que saber en qué consiste este posmodernismo que estamos viviendo. Por ejemplo, este politólogo también muy bueno, este laico Pablo Muñoz Iturrieta, que sale en YouTube, tiene un curso de posmodernismo muy bueno en su página de YouTube, que es totalmente gratuito, que por varias sesiones te va explicando paso a paso de una forma muy sencilla lo que es el posmodernismo, que tiene muchísimas ramas y que se desemboca en la búsqueda de una supuesta justicia social a través de personas que buscan implantarlo, ¿no? Y esas ramas son, pues, por ejemplo, el poscolonialismo, que se supone que es una teoría que propone que cualquier acto que alguien haga hacia una persona, cualquier actitud con la que se dirija a esa persona, es con una actitud de querer dominarla, someterla y colonizarla, ¿no? Como si no existieran las buenas intenciones. Es una actitud muy pesimista de pensar siempre negativamente de los demás, ¿no? O las teorías queer, o esta precisamente la ideología de género, o el feminismo radical que estamos viviendo, o las teorías de los estudios sobre la gordura y sobre las discapacidades, ¿no? Donde hoy en día la persona que más se victimice es la que más popular va a ser y mayor atención va a atraer. Aquí hoy en día hemos pasado de los héroes que buscan el bien de los demás como modelos de personas para la sociedad, a las víctimas sociales, las víctimas que vienen a ser el modelo ahora para muchas personas, ¿no? Mientras más aspectos de victimización presentes a la sociedad, pues más popular te vas a volver, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que están pasando hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Dios que el posmodernismo tiene, ¿no? ¿Cuál es el concepto del hombre? ¿Cuál es el concepto del mundo? Todos esos conceptos han cambiado porque el cristianismo se ha sacado en gran parte de la sociedad. Entonces tenemos que conocer nuestro tiempo. Por eso dice Jesús: ¿por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Para empezar tenemos que conocer, investigar, profundizar y estudiar la realidad que estamos viviendo para saber cómo proceder, sin renunciar a nuestra identidad cristiana, sino que de esa forma poder saber con mayor claridad cómo ser más efectivos en la evangelización y ante qué retos nos estamos enfrentando. Así que, queridos hermanos, les invito a que pueden hacer algo semejante. Cómprense alguna libretita y todas aquellas cosas que les surjan dudas en su mente de distintos temas que están sucediendo hoy en día, pues pónganlo en su libretita en una lista de ideas y una a una empiecen a investigar y a tratar de resolverlas buscando en buenas fuentes, en buenos lugares. Para empezar, en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también en autores tanto de libros como en YouTube o en algunos medios sociales, en personas que sean coherentes en su vida y que tengan estudios sólidos
que puedan dar respuesta a esas inquietudes que tienen. Tenemos que investigar, tenemos que discernir para saber qué es lo que nos conviene hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.